Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer saludarlos nuevamente para conversar la palabra de Dios. Estamos en su programa Diálogo Bíblico. Quisiera quizá mencionar 3 palabritas. Uno es alabar. ¿Usted sabe lo que es alabar? Otro sabe lo que es poder. Sabe lo que es experimentar una relación quizás con alguien, con una persona, especialmente con Cristo. Hay varios temas muy sensibles, muy hermosos que vamos a tocar esta semana, porque el poder de Jesús exaltado va a ser nuestra temática. ¿Qué le parece, pastor? Bienvenido. Bueno, gracias Raúl por la invitación. Muy agradecido de Dios por la oportunidad que se nos da de estudiar estos temas tan importantes, tan profundos. No dejo de asombrarme esa capacidad del Espíritu Santo para inspirar al apóstol Pablo y hablar de ese Jesús profundo, misterioso, esa sabiduría que solamente puede llegar del cielo y que Pablo la tenía y que la expresa precisamente en esta epístola a los Efesios. Claro, así que esperamos que Dios nos ayude a aclarar esto. Estaba pensando que el autor de alguna manera va ahora a comenzar ya en el capítulo, la semana pasada hablamos de unos textos del Efesios, ¿cierto? Y él ha parcelado así con algunos títulos y algunos capítulos bien importantes para desarrollar toda la temática de esta semana. Cierto. Y ahí está, quizá voy a leer algo de lo que voy a repetir después, quizás dice, mediante el Espíritu Santo, y aquí habla del texto de Efesios 19, 1, 19, 20 como centro, para que ustedes lo tengan, dice, el cual la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta acción de la fuerza poderosa. Ahora, no sé, lo que yo he encontrado, que aquí hay varias cosas que son realmente extraordinarias que el cristiano puede tener, hacer o solucionar sus problemas que tenga, pero no están en él. Sí. Todo Pablo dice en Cristo, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Mi Padre me lo daba a mí. No sé, esa idea yo creo que hay que tenerla en la mente, porque de improviso no puedo decir, oye, ahora soy cristiano. Oye, tengo todas las de ganar entonces, pero cuidado, no es cosa de ganar, porque si estoy fuera del poder que gana, pierdo. Decirlo de alguna manera. Bueno, efectivamente el apóstol Pablo abre la puerta a nuestro entendimiento, los que leemos la palabra de Dios, abre la puerta para conocer mejor a Jesús. No hemos conocido todavía totalmente el poder de Jesús, la capacidad de Jesús para ayudar, para bendecir, para interceder, para perdonar. Estamos como en pañales en cuanto a lo que Pablo presenta, porque él habla de la supereminente grandeza de su poder. Y hay una palabra, esta palabra en griego significa la sobrepasada grandeza de su poder, que es la palabra exacta, sobrepasada. O sea que Pablo no tiene otra palabra para identificar el poder de Dios, que es demasiado grande y que lo tiene a disposición nuestra, pero nosotros a veces aspiramos poco. Pensamos que no merecemos tanto del poder de Cristo, que no está a nuestro alcance o que es para otros y no en beneficio nuestro cuando lo más lo necesitamos. Quizá vamos a hacer una lectura del capítulo del 15 al 23, la última parte quizás del capítulo 15, ¿qué te parece? Para que nos centremos después en hacer algunos comentarios que dentro del tiempo se nos da. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor,
Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, miren la idea que está poniendo siempre, ¿cierto? El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. En alguna versión de que todo lo llena en él, dice, en algunas versiones. Es extraordinario este texto, fíjate, mirándolo y leyéndolo con reflexión. Hay algunas cosas realmente sublimes que se dicen aquí, que Pablo expresa de Cristo, que es para su iglesia, en este caso para los de Efesios. Claro, y los primeros textos que leíste, Raúl, el 15 y el 16, nos hablan de la costumbre de Pablo de rogar a Dios, de no cesar de orar por aquellos que se habían convertido por su ministerio. Él nunca olvidaba las iglesias donde él había pasado, donde él había edificado a Cristo como templo en la iglesia, allí en los lugares que recorrió. Pero dice que esta oración era para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Santiago también dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero Pablo cree que este es un ministerio aparte que nadie lo puede dar. No lo puede dar ni la lectura que nosotros hacemos, no lo puede dar un predicador, sino que es algo que el Espíritu Santo solamente puede dar a la persona, la sabiduría y ese poder de conocimiento de Cristo. Y para eso hay que orar. O sea, cada uno tiene que orar por sí mismo y tiene que orar también por otros para que tengan este mismo conocimiento. Y él creía en esta oración. Eso es lo que me gusta a mí de Pablo, que él creía que Dios le respondía a esta oración. La verdad que la oración y la acción de gracia deberían estar unidas. Sí. Algunos dividen la oración en 7 partes, no me acuerdo de todas. Lo escuché una vez, pero decía que la primera debería ser darle gloria a Dios, decirle cómo lo ama por lo que es, esa relación. Después, ¿no es cierto?, algunos aspectos de su vida, casi al final un pedido y un agradecimiento, porque Dios, o sea, hacer todo un esfuerzo de cómo dirigirse a Dios, y eso nos puede llevar quizás a orar 7 minutos por lo menos. Interesante. Sí, y cambiar el propósito de la oración también, porque a veces oramos por cosas muy sustanciales y muy humanas, y aquí Pablo está hablando de cosas muy divinas que también debemos nosotros aspirar a conocer. Ahora, el ejemplo de Pablo es digno de imitar en realidad en relación a la adoración, porque recién leímos, por esta causa doblo mis rodillas, dice, pero sí. Fíjate que en el capítulo 3, versículo 14, vuelve a aparecer la misma frase otra vez. O sea, esto incesantemente lo está haciendo, porque dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, vuelve a esta idea de que él dobla la rodilla. Una sí. Oración con acción de gracia. Y las doblaba con las cadenas puestas. Quizá uno no se imagina la condición incómoda en que estaba Pablo, porque él estaba escribiendo. Yo sé que los dibujos lo colocan muy bonito a él, pero aunque estaba en una casa, me parece, alquilada, que era de algún nivel, no como una celda oscura quizás, ¿no? Sí, hay personas que piensan que la oración es algo voluntario, opcional, y no lo ven como una tarea. Pablo hacía de la oración una tarea diaria. Tengo que orar un tiempo.
Y algunos dicen, no tengo más que decirle a Dios, por eso me levanto de la oración. Pero hagamos el intento. Hay que quedarse un rato allí hasta que nos concentremos. La mente siempre va a divagar. Eso lo dice la Biblia. La mente divaga, nos desconcentramos. Pero tenemos que volver. Y en ese intento de volver y volver a concentrarnos en la oración, Dios nos ayuda a disciplinarnos en la oración. Habíamos leído esos textos de Efesios 1, del 15 al 23, ¿cierto? Cierto. Pero ahora, en este concepto de Pablo, mira qué interesante lo que dice él en la última parte del versículo 17. Él dice, para que Dios del Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, mira, yo lo tomo esto como diciendo, mira, qué interesante, voy a leer la Biblia, pero si no hay una oración previa, ¿cómo puede el Espíritu Santo ayudarme a entender lo que voy a leer? Sí. Tú hablabas hace poco, es que las oraciones a veces nos arrodillamos y nos vamos para otro lado, o hasta nos podemos quedar dormidos si es de mañana, ¿no es cierto? Sí. O nos olvidamos y divagamos en otros temas. Alguien decía, mire, si usted tiene ese problema, cuando esté orando, acuérdese de un salmo y repítalo, para que vuelva otra vez. A ver, pero él dice que aquí que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Claro. Yo entiendo sabiduría, pero revelación. Bueno, esto va junto y esto significa que nosotros no vamos a entender con nuestra intelectualidad o con nuestra inteligencia propia, porque la palabra de Dios es muy alta, muy, muy profunda, y debemos preparar nuestra mente, nuestro espíritu para abrir la Biblia y leerla. Es por eso que tenemos que rendirnos. Antes de leer la palabra de Dios tiene que haber una rendición, una entrega a Dios, un sentirse ignorante, un sentirse necesitado y con un corazón dispuesto a oír. Decirle al Señor, aquí estoy, Señor, no sé qué más puedo hacer, pero Dios puede darme ese espíritu de sabiduría y de revelación, que es algo que produce solo el Espíritu Santo. Esta es la tarea del Espíritu Santo, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, como dice más adelante el texto. Mira, uno podría pensar que Dios le dé sabiduría e inteligencia para los negocios, por ejemplo, y ser rico. Sí. Sería interesante. Pero aquí, por lo menos, estaba mirando que por lo menos 3 cosas él pide cuando habla de que el Señor le dé espíritu de sabiduría. Le dice, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado. Porque tú puedes hablar de esperanza, estar sumido en una depresión, transmitir, qué sé yo, pena a la gente, y bueno, ¿y dónde está la esperanza? Pues tú recuerdas que algunos cristianos que murieron cantando, quizás no lo entiende uno, ¿no? Ahora él le agrega, dice, los cuales la riqueza que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos. O sea, fíjate hacia dónde está apuntando este otro tema cuando dice que uno debe pedirle a Dios entendimiento. ¿Cuál es mi riqueza que tú me has dado? No comprendo que tú me dices que pueda vivir eternamente. No lo entiendo porque yo soy limitado. Sé que lo que comienza se termina, así que difícilmente. Y por último dice que creamos según la operación del poder de su fuerza. O sea, mira, es como decir, puedes todo lo que quieras, pero en un riel, en un camino, en una senda, en una visión, en una mirada, la mirada de Cristo. Claro. Yo lo veo, Raúl, acá, con estas palabras que tú has mencionado de estos 2 versículos, lo veo como una balanza en la cual la mayoría de las personas ponen esa balanza el mundo, nuestra vida actual, nuestra vida terrenal, nuestros valores,
nuestros principios actuales, nuestras metas, propósitos, y en la otra balanza está el mundo eterno, esa herencia que tú hablabas, está allí la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y como muchos podemos desconocer la tremenda salvación que Dios nos ofrece. El mundo eterno, con esa belleza, esa vida, esa eternidad con Cristo. Y algunos toman la decisión en esa balanza de cargarse para el lado terrenal porque eso es lo que vemos, eso es lo que estamos viendo todos los días, y no contemplan que al otro lado está el mundo eterno. Y eso es importante que lo sepamos, por eso que a veces nuestros ojos están nublados y no vemos más allá. Vemos solamente a este mundo, pero no contemplamos la esperanza grande que Cristo ha venido a ofrecer como herencia eterna para todos sus escogidos. Claro, termina, y sigo pensando en el versículo 19, porque él llama al final, dice, la extraordinaria grandeza de su poder. Claro, es poderoso, cualquier cosa lo puede hacer, pero él agrega algunos elementos que sería bueno siempre tenerlo en cuenta. Poder para con nosotros, los que creemos. O sea, yo debo primero tener esa confianza y creer en el Señor, según la acción de su fuerza poderosa. O sea, si yo quiero creer, tengo que pedirle también, Señor, ayuda. ¿Tú recuerdas una vez que dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad? O sea, sácame de esto, porque te estoy mirando, pero no te creo. Ahora, mira, este otro tema de participar del poder de la resurrección, yo lo he meditado mucho, porque uno habla de la resurrección de Cristo y hay una semana, ¿no es cierto?, de la pasión que se celebra en el mundo cristiano, que se ven todas las etapas de la vida de Cristo, la última semana, y al final la crucifixión, que es un tema inagotable, yo creo, que no lo vamos a entender así simplemente, va a ser tema de la eternidad, lo entiendo. Claro. Pero ese domingo que resucita, extraordinario. No sé si uno capta lo que significa esto. Mire, la mayor parte de los cristianos actuales no nos centramos mucho en la resurrección, ¿eh? Porque nuestro contexto ya lo dimos por un hecho histórico que ocurrió. Para un judío cristiano, para un convertido en los tiempos de Cristo, para uno evangelizado en aquel primer siglo, la resurrección de Cristo tenía un valor tremendo porque significaba que todo lo que Cristo había dicho se cumplía. Y que Cristo no estaba muerto. Su Señor no era un Señor muerto en quien tenían fe, en un muerto, sino tenían fe ahora en un vivo, que podía aplicar él mismo todo lo que había hecho. Porque imaginémonos nosotros que Jesús hubiese quedado en la cruz muerto y hubiese quedado muerto para la eternidad. ¿Qué habría pasado? ¿Quién oficiaría ante el Padre? ¿Quién prepararía todo? ¿Cómo lo recordaríamos a Cristo en la eternidad? Como el hombre muerto que nos salvó, pero Cristo no lo sabría porque está muerto. ¿Cómo sería nuestra adoración a un muerto? Entonces la resurrección significa que Cristo tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo lo que existe y sobre aquellos espíritus maléficos también que se van a comentar también en esta lección. O sea, el poder de la resurrección de Cristo es un poder tan grande y lo compara con nuestra propia resurrección también, porque nosotros también éramos muertos. Claro, hay una expresión ahí que habla muertos en pecado, quizás lo vamos a analizar, pero mira, estoy pensando, me vino a la mente el relato que aparece de las personas que iban camino de Emaús. ¿Te recuerdas? Uno analiza ese encuentro con Jesús y todo, pero ¿cómo iban ellos? La esperanza se había transformado en una desesperanza. Una desilusión. Desilusión. Sí. Habían estado un tiempo con él, pero miren que ya no estaban en Jerusalén. Pero cuando se encuentran con Jesús tampoco lo reconocen porque algo faltaba. ¿Te fijas? Sí. ¿Qué es lo que quizás a nosotros nos falta también? Ese encuentro y mirar a Jesús, mirar al hombre que quizás que nos quiere ayudar, como el Cristo, el resucitado. No lo miraron hasta que él hizo la seña del partimiento del pan y entonces sí él les abrió los ojos. Y hay una expresión que a mí me gusta mucho, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando le escuchamos?
extraordinario. O sea, ¿qué produjo en esas personas? Y siempre he pensado, porque mira, hay detalles que hay en el relato que dice que dice que estaba al atardecer, entonces quédate, no te vayas porque es de noche, ¿no es cierto? De noche. Sí. Es peligroso andar de noche en esos lugares, ya, vamos, quédate con nosotros. Pero ¿qué hicieron después? Se le acabó la noche, se le acabó el peligro, no importaron lo que era, dice que se volvieron a Sí. Jerusalén. Aquí era una noticia demasiado importante. Claro, o sea, que había que cuando uno piensa cuál es el poder de la resurrección, el poder que puede actuar en nosotros tranquilamente en cualquier instante, es un poder que perfectamente puede actuar en ti y en mí, ¿no es cierto? Y en todo lo que nos están escuchando, un poder que está latente y que hoy es efectivo. Vamos a seguir conversando, Luis, acerca de estas cosas de Pablo, cómo se expresa de Cristo. Hablamos del poder de la cruz, dice que a Cristo el Padre le dio el poder, lo resucitó. Pero ¿recuerdas tú que el trimestre pasado hablamos de un gran conflicto, ¿no es cierto? Problemas realmente serios que hay en la humanidad, que a veces no captamos. Estamos rodeados de enemigos, pero Dios nos libra, nos protege. Sí. Pero nos protege para la salvación, porque puede tocarnos también algo de ese problema que hay en el mundo. Sí. Podemos morir, podemos tener un accidente, se nos puede quemar la casa, se nos puede inundar como pasó hace poco. Claro, nos puede pasar, pero que la salvación no nos pase eso. Entonces Él tiene poder sobre todos los poderes, y eso es efectivo. Porque Él dice en el 21, sobre todo principado, mira, y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, traspasa este ambiente nuestro. Y el siguiente dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Qué te parece ahí el texto este extraordinario? Bueno, estas son las cosas grandes que uno no las puede comprender totalmente. Jesucristo se sentó después de resucitar, ascendió a los cielos, se sentó delante del Padre en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, haciendo una labor de abogado, de mediador y a la vez de conductor de todo el universo. Y todos los poderes y la organización celestial estaba bajo el dominio de Cristo, porque también hay huestes celestiales, hay gobernadores, pero también se refiere, como tú hablabas recién, a las huestes del mal que gobiernan aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo lo habla de una manera muy natural acerca de los poderes demoníacos, de las tinieblas. Lo habla como un hecho real que existe, que actúa, pero que nos dice a nosotros los cristianos que tenemos a un Cristo superior, un Cristo más grande, un Cristo que nos defiende, nos cuida, pero que esos poderes estamos en la lucha. Y Efesios se encarga de mencionarlo en varias ocasiones. No podemos negar que eso existe. Pero como dice aquí, Cristo está a la cabeza. Y además de eso, le dio el poder de Cristo, lo transfirió también, como dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo también le dio una autoridad a la iglesia, una protección, porque Cristo quiere una iglesia que tenga fe en Él, que guarde los mandamientos, y no se refiere tan solo a una iglesia denominacional, puede ser, y de hecho Dios tiene una iglesia remanente, pero se refiere a todos los que creen en Jesucristo, y Jesús es la cabeza que está gobernando ese cuerpo y esa iglesia, y Jesús le está dando ese poder a la iglesia para que avance, evangelice, y no a entes separados, porque algunos dicen, yo no tengo para qué ir a la iglesia, yo no tengo para qué estar sujeto a la autoridad de la iglesia, yo hago mi obra directamente con Dios, de manera independiente. Y eso aquí lo vemos que no es así. Jesús trabaja con su iglesia. Jesús no está desordenadamente. Todo tiene que estar ligado a su iglesia.
Y aunque algunos dicen, bueno, hubo uno que sanaba demonios sin preguntarle a los apóstoles. Y igual los sanaba, pero Jesús le dijo: al que no está contra mí, por mí es. De todas maneras, es importante considerar el valor que tiene la iglesia. Nosotros, como personas, a veces no hemos valorado la importancia de la iglesia, aunque tiene muchos defectos. Hay muchas cosas que tal vez no estamos de acuerdo en su totalidad, pero la iglesia tiene que tener un respeto, una deferencia, una devoción, un cuidado, porque es la iglesia de Cristo y Cristo es cabeza de esa iglesia. Hay que recordar que a quien le está escribiendo Pablo era a Éfeso, la ciudad de Éfeso, y era una ciudad, si uno quisiera poner una palabra, hechicera, idólatra. Sí. Así que cuando le está diciendo a ellos, mire que Dios está sobre todos los poderes que existen, bueno y mal, todo está sobre Dios. O sea, tiene poder. Esa diosa no es nada en comparación con Dios. Exacto. Es fuerte, porque uno dice, claro, Dios es sobre todo, pero pongámonos en la cultura, en la creencia, en lo que siempre han vivido los de Efesios, ¿no es cierto? De Éfeso. Es fuerte. Me recuerda que habíamos conversado acerca cuando empezaron a quemar sus libros. Ellos se convencieron de que realmente estaban en un camino equivocado y todo lo que por años habían tenido quizás estaba ahí hecho ceniza. Es el poder que transforma, el poder de Dios, ¿no es cierto? Claro, hay un temor de muchas personas en este mundo a ciertos dogmatismos, a ciertos misticismos y creencias populares, que tiene temor la gente. Incluso hay gente que le tiene más temor a las cosas malas que a las cosas buenas. O sea, viven atemorizados por el mal, amedrentados. Pero esta epístola nos está diciendo que si nosotros nos amparamos en Jesús, creemos en Él, confesamos nuestros pecados, vamos a Jesús, nos estamos arrimando a alguien que tiene poder sobre todo. Y que los poderes del mal pueden actuar. No entendemos, Raúl, esto cómo Dios le da autoridad a los poderes del mal para actuar en las mentes de las personas. Ese es un tema que no se ha podido dilucidar completamente, cómo las potencias del mal actúan dentro de las personas y cómo influyen, pero son cosas que hay que estudiarlas, comprenderlas, tal vez nunca lo vamos a hacer totalmente, pero lo que sí podemos comprender a cabalidad es la forma como Cristo actúa en los creyentes, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la revelación, de la sabiduría, todo lo que Dios hace por nosotros. Cuando mencionabas esto, los poderes y toda esta situación, me recordó que Pablo esta temática la toca en Romanos. Sí. Cuando analiza, ¿no es cierto?, los malos, voy a decir así, los que están en contra de la justicia y la verdad, están mal, dice. Los sin ley. Los sin ley. Incluso dice, les dio una mente reprobada, ya los dejó, ¿no? Ya piensen mal. Pero luego analiza a los cristianos, los judíos de la época, y parece que los coloca al mismo nivel. No sé si te diste cuenta, para dar después una solución en Romanos. Romanos 3, 2 y 3. 2 y 3. Es terrible esa partecita. Pero volviendo acá, esta iglesia que tú hablas del poder de la iglesia, fíjate en Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pablo aborda dos palabras que van a estar metidas en su epístola. Es el ahora, que Dios puede hacer ahora algo, pero también hay un todavía no. Sí, y algo importante, ese Salmo 110 nos habla de enemigos. Entonces se refiere a los poderes del mal, porque los poderes del mal son los únicos enemigos de Cristo. Claro. Y Él los puso bajo sus pies. Por eso que aquí la lección enfatiza también la superioridad de Cristo sobre esos poderes del mal, los enemigos de Dios. Increíble, porque a su iglesia Dios le entregó todo. Dice, Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, como tú decías. Extraordinario pensar en esto. Pero ¿cuál es esa iglesia? Esa es la iglesia que va donde el Cordero va.
es la iglesia que le obedece, Claro. es la iglesia que guarda los mandamientos. Exacto. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando del individuo, no de un edificio, de ese individuo. Esa es su iglesia. Dios Claro. conoce a eso y a eso le da poder. Claro. Por eso que tú tienes a veces que hay personas que hacen oración y solucionan los problemas, pero Claro, no por ellos. Y nos habla de cuerpo, la iglesia la cual es su cuerpo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, teniendo a Jesús como la cabeza, pero cada uno según sus dones, siendo una ayuda, un misionero, siendo un creyente importante, no importa qué lugar del cuerpo nos corresponda, pero que la plenitud de aquel que todo lo llena, o sea, Jesús está en todos los órganos del cuerpo, está en todas las células, y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Usted recuerda cuando Cristo estaba con sus discípulos y ascendió al cielo? ¿Dónde se fue? ¿Qué fue a hacer? Extraordinario si se estudia este tema. Fue justamente a recibir el premio de lo que había alcanzado, la salvación de nosotros. Pero tan pronto como ese Dios llegó al cielo, le dieron alabanza, descendió el Espíritu Santo a los discípulos, como puede descender a ti y a mí. Dios tiene poder para abrir caminos donde están malos, puertas cerradas, qué sé yo, lo que tú quieras. Bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo se pueden hacer maravillas. Ten confianza en ese Dios, que un día va a regresar. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.